Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente tenemos el agrado de poder estar con ustedes en este programa que se ha dado en llamar Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y está conmigo también hoy Eduardo Nave. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Que tengan muy buenas tardes, un feliz domingo. Una vez más estamos reunidos aquí para compartir con ustedes el tema que ya hemos comenzado el domingo anterior. ¿Qué era, Fabián? Estamos hablando acerca de la Biblia, porque septiembre, además de ser el mes de la primavera, es el mes de la Biblia. Celebramos esto y hemos arrancado una serie de programas que tienen que ver justamente con lo que dice la Biblia, pero no solamente como un libro que dice, sino un libro efectivo, y se lo nota en la trascendencia que tiene de tantos años, pero aparte en los cambios que ha producido la Biblia, y podemos hablar un poco también de eso, ¿no? Es un libro actual. Es un libro actual, sí, claro. Y vos sabés que, sirve para la vida diaria. Y justamente yo estaba leyendo acerca de, seguramente escuchaste, un movimiento que son los terraplanistas. Sí. Bueno, Colón, cuando descubrió América y demostró que la Tierra era redonda, no plana, justamente Colón estuvo recluido en los monasterios. Estuvo un tiempo en los monasterios estudiando toda la información que tenían allí y estuvo en contacto seguramente con las escrituras, porque vos sabés que la escritura, en la palabra de Dios, ya habla de la redondez de la tierra. Bueno, justamente... ¿Y sabés cuánto? Aproximadamente 2200 años antes del descubrimiento de América ya estaba escrito eso. Justamente esto es lo que está escrito en el libro de Isaías 40:22, dice: Él, hablando de Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Esto está haciendo alusión, digamos, como una forma figurada, ¿no es cierto? Quien escribe acá Isaías, el profeta Isaías, hablando de esto, pero es impresionante, sorprendente, sí, que habla de la redondez. Así, ¿no? Como esto, paralelamente al descubrimiento de América, es la invención de la imprenta. Se inventa la imprenta, crean la imprenta, lo primero que se imprime es la Biblia. A partir de allí la Biblia vuelve al pueblo, aparecen los que son los reformadores, y se producen un montón de cambios en la sociedad, en el área educativa, en las leyes, en los sistemas de gobierno, así como lo conocemos actualmente, la división de poderes está inspirado en la palabra de Dios, un montón. Y yo te digo, los reformadores, el inspirarse en la Biblia trajo mucha libertad y justicia, sobre todo en algo que está muy en boga hoy, que es en la mujer. Porque los reformadores ocuparon un papel muy importante, las mujeres de los reformadores. Seguramente, lógico, claro. Los reformadores, en aquella época la mujer tenía un papel secundario, pero las mujeres de los reformadores ocuparon un papel importante, contrariamente a lo que el clérigo de Roma proponía el celibato. Y si vamos a la palabra de Dios, claro, ya estaba escrito allí, que dice que el apóstol Pablo escribe diciendo que en los postreros tiempos iban a haber espíritus engañadores que iban a prohibir casarse. Exactamente. O sea, ya estaba escrito eso. Y bueno, coloca a la mujer en un plano de igualdad. Y se produce todo un cambio cultural. Pero el cambio cultural fue aún mayor en el primer siglo, en el comienzo de la iglesia. Porque si nos situamos en la sociedad esa, la sociedad greco-romana, hoy esto que voy a decir es una crueldad, pero era así. Estaba bien visto
que si nacía un niño con malformaciones en su cuerpo o nacía mujer, se podía matarlo. No era eso un delito, como quien dice. No, estaba autorizado por la ley. Autorizado por la ley. Estaba autorizado por la ley. Sí, sí. Y ese es un logro del cristianismo, porque el cristianismo le da un lugar a la mujer. Por eso había gran cantidad de mujeres, porque Claro. las mujeres encontraban libertad. El logro que se produce es el hecho de defender a las criaturas que tenían una malformación o que nacían, digamos, con cierto, lo que hoy conocemos una capacidad diferente, Claro. sería hoy, o también el derecho de las niñas, ¿no? Y aparte otra cosa, si uno lo piensa de esa manera, vemos como, por ejemplo, lo contradictorio que suena que los movimientos feministas hoy estén planteando a la palabra de Dios como opuesta a su libertad, cuando fue la que le trajo libertad, porque en ese momento era mucho mayor la cantidad de hombres contra mujeres que había. Claro. No, pero además la mujer, como decías vos, ocupaba un plano completamente inferior, ¿no? Cuando de pronto lo vemos plasmado en la Biblia, cuando Dios le ha dado dignidad a la mujer. El propio Jesús, ¿no? Dignificó a la mujer, ni la menospreció, ni la menoscabó, sino algunas mujeres tuvieron ciertos privilegios que ahora en el otro bloque te propongo, Eduardo, Sí. que podamos hablar un poquito de eso también, porque este es un tiempo donde pareciera como que hay una guerra varones contra mujeres, ¿no? O contra cierto sector de algunas mujeres que están atentando inclusive contra esta ida y vuelta que el varón y la mujer deberían tener, me parece a mí, ¿no? Cosas que se sacan de contexto. Dios nos llama a estar juntos y están planteando un enfrentamiento. Claro. Yo al menos lo veo así, ¿no? Exacto. Vamos a ver, vamos a escuchar un tema y después entonces seguimos con el otro bloque para desarrollar más esto. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera
Bueno, muy bien, continuamos. Después de haber escuchado este tema musical, estábamos hablando del tema de los cambios que ha producido la Biblia en la sociedad. Y uno de los cambios más significativos que tiene que ver con un tema muy actual, que es el feminismo, es los cambios, la liberación que trajo a la mujer, dándole un lugar de dignidad a la mujer, que la mujer no tenía. La relación hombres-mujeres era, hoy por hoy hay más mujeres que hombres en la sociedad, ¿no? Hay un poco más, sí. Un poquito más. Bueno, antes, en la época del Imperio Romano, la primera iglesia, era abrumadoramente superior la cantidad de hombres. Como dijimos antes, a las mujeres se permitía por familia tener una sola mujer. Si nacía mujer, se la mataba. Lamentablemente se la liquidaba. Sí. Y eso, el cristianismo revirtió todo eso, fue una revolución cultural. De allí que muchas mujeres encontraron liberación en el cristianismo, ¿no? Claro, la liberación bien entendida. ¿No es por cierto? supuesto, Claro. Por supuesto, porque encontraron la igualdad de derechos que la Biblia presenta entre el hombre y la mujer. Exacto. Vos tenías un pasaje allí, ¿no? No lo tengo en este momento yo, pero no sé si vos lo tenés ahí. Que habla que en Jesús, que también tiene que ver con los derechos humanos, Claro, que esto de ahí se influenció. tomó ahí también. Claro. Que en Dios no hay discriminación. Dice, los que creemos en Cristo, acá dice, los que estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo, entonces ya no hay ni judío ni griego, y no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer. O sea que todos, si estamos en Cristo, estamos en una igualdad ante Dios. Y eso fue una revolución, realmente unos cambios trascendentales. Sí, en toda la sociedad. Claro. En toda la sociedad. Y tener en cuenta el rol de la mujer, ¿no? Que Dios ha dado exactamente y está escrito en la Biblia, ¿no? Como así el rol que debe ocupar el varón. Pero cuando hablamos que la mujer fue y es inclusive hoy mismo ninguneada, la Biblia tiene realmente esa palabra, ¿no? Que la dignifica a la mujer. Yo me acuerdo, Eduardo, de Jesús hablando con la mujer samaritana, estaba haciendo los evangelios, ¿no? Como una mujer que estaba mal vista socialmente, cómo Jesús se acercó, habló con ella, ¿no? O cuando hablaba con mujeres que se dedicaban a la prostitución, Claro. que en aquellos tiempos era algo totalmente impuro. Claro. O- Los religiosos lo veían como algo totalmente Claro. que no se podía hacer. Claro. Y cómo le da el privilegio a las mujeres de ser las primeras que puedan ver al Señor resucitado. Exactamente, o sea, cuando van las mujeres ese primer día de la semana que describe la Biblia, eran mujeres las primeras que entraron en la tumba y vieron que el cuerpo del Señor no estaba. O sea, ellas tuvieron el privilegio de ser las primeras que vieron ese lugar vacío donde Jesús ya había resucitado, ¿no? Y qué bueno es poder tener en cuenta ese equilibrio que la palabra de Dios misma pone en que la mujer fue creada también por Dios y que no está por encima del varón, pero tampoco está por debajo del varón, ¿no? Exactamente. Que hay una igualdad, que hay una, ¿cómo decirlo? Hay un equilibrio donde Dios produce eso y en la palabra de Dios está reflejado. Por eso hay que volver a la palabra de Dios. Qué bueno, sí. Vos sabés que justamente esto que vos decís es un equilibrio, que hombre y mujer deben estar a la par, tiene que ver con la caída del hombre. Cuando el hombre cae, el ser humano como hombre, ¿no? Cae en pecado, ahí se produce que uno se quiere enseñorear por encima del otro. Claro. Tanto el hombre quiere estar por encima de la mujer, como la mujer a veces quiere estar por encima del hombre. Se produce eso, claro. No de lograr ir a la par, ¿no? Claro. O lo que está mal entendido, que por ejemplo, inclusive desde el plano religioso, ¿por qué no decirlo? Bueno, pero el hombre es cabeza de la mujer, digamos, pero a veces en nombre de eso se la ha pisoteado, se malinterpreta la escritura también, porque la mujer no merece ser pisoteada. Tampoco el varón merece ser pisoteado por la mujer, porque hoy también vemos que hay mujeres que pisotean, que manipulan, ¿no es cierto? Hoy también está eso dentro del contexto de nuestra sociedad. Por eso es tan importante conocer la Biblia para saber qué es lo que dice
y cuáles son los principios que Dios ha establecido y que nos ha dejado bien claros en la palabra de Él, en su palabra. Y por eso la Biblia es un libro diferente, es un libro que necesitamos hoy como sociedad inclusive, Eduardo, ¿no? Volver a esa palabra. Seguro. Y cuando habla de igualdad, estamos hablando de igualdad de derechos. Claro, por supuesto, de derechos humanos. No, pero igualdad de derechos entre hombres y mujer, claro, no que sí, sean sí, iguales, sí. o sea, en otros aspectos. Claro, exactamente. Pero la Biblia también ha provocado cambios en cuanto, no solamente en lo social, sino lo más trascendente, es que provoca cambios en la persona que tiene un encuentro con la palabra. Justo. Porque la palabra confronta. Si querés eso lo podemos hablar en el próximo bloque. Dale, escuchamos una pausa musical, hacemos una pausa musical y después desarrollamos este tema. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra
Muy bien, continuamos. Estamos en el último bloque de Enfoques Cristianos y estamos hablando acerca de la trascendencia de la Biblia y los cambios que ella produce, pero ahora hablamos en específico de lo personal, Eduardo. Sí, estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De los cambios que provoca en la persona, en el ser humano, el encuentro con la palabra de Dios. Porque dijimos en el último bloque, en el anterior, que la palabra nos confronta nuestra realidad. Como vos me mencionabas antes, nos pone un espejo Claro, delante. la Biblia es un espejo. Claro, y nos muestra cómo soy realmente, cómo es el ser humano. Y vos sabés que en este encuentro con la palabra, dijimos antes que el hombre tenía una naturaleza caída. A partir de que el hombre cae en pecado, su mente cambia, ya no tiene la mente de Dios, o sea, se alejan sus pensamientos de Dios. Y a partir de eso es que el hombre elabora determinados pensamientos o determinadas teorías que no tienen nada que ver con la verdad. Y la palabra de Dios lo dice muy claramente. Hay pensamientos que al hombre parecen correctos, sin embargo, su fin son de muerte. Claro. ¿Sí? Claro, eso lo expresan los proverbios cuando dice justamente todo esto que el hombre en algún sentido le parece que es correcto lo que está haciendo, pero su fin es camino de muerte. Es lapidario lo que dice ahí la Biblia. Claro, como diciendo, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Claro, es que es más, en otro pasaje lo dice. Dice, claro. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Exactamente. Esto es todo producto de la caída del hombre. Pero por eso la palabra nos confronta a que pasemos todo nuestro actuar sobre la palabra. Y hay gente que ha tenido un encuentro con la palabra de Dios y ha cambiado, y ha tenido cambios. Y hay un ejemplo bíblico que es el de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos y un hombre que, aparte de recaudar impuestos y ser impopular entre la gente, era alguien que se quedaba con algún vuelto, como diríamos hoy acá. Sí, era considerado traidor a los judíos porque cobraba impuestos para Roma, cuando Roma estaba... Pero aparte se quedaba con algo. Claro, lógico. Si se le robaba al propio pueblo, ¿no es Claro. cierto?, en su beneficio. Y tenemos ejemplos actuales de eso que no vienen al caso. ¿para vienen qué? al caso, Ya la no. gente No, conoce. Pero este hombre Zaqueo, cuando tiene un encuentro con la verdad, con Jesucristo, que le presenta la palabra de Dios, Sí. este hombre cambia. Y es más, y se ofrece a devolver todo lo que había robado. Esos cambios produce la palabra. Verdaderamente, cuando el Señor ahí lo llama, es muy importante ese texto, ese pasaje, porque el Señor viene caminando, lo ve porque Zaqueo, dice la Biblia, que era muy bajito, entonces no podía ver y se sube a un árbol, ¿no? Y Jesús, cuando va pasando por allí, dice que para ahí frente a donde estaba Zaqueo y lo llama por su nombre, ¿no? Zaqueo, bajate del árbol, voy a estar en tu casa, ¿no? Y ahí es donde tiene ese encuentro maravilloso con Jesús, que es el que hace la transformación, ¿no es cierto?, de la cual la Biblia nos habla de ese poder que tiene Jesucristo y que ¿dónde lo podemos encontrar? En la palabra. Es que está escrito que el que está en Jesucristo es cambio. Claro. Cuando uno tiene contacto con la palabra de Dios, que Cristo es la palabra viva, es la palabra hecha carne, no tiene contacto con la palabra de Dios, con Jesucristo, hay cambio en la persona. Y lo dice en la Escritura, dice, el que robaba ya no robe más, ahora trabaje y tenga para su sustento y para compartir. Dice, el que mentía ahora hable verdad el uno con el otro. Claro, son cambios prácticos, cambios en la realidad. Exacto. La palabra produce un cambio en la persona, ¿no? ¿Y cuántos casos hemos visto también tal vez de gente que ha estado, digamos, en diversas situaciones, pero que han conocido a Jesús a través de la Biblia, ¿no? Y han cambiado sus vidas, pero totalmente, ¿no? Sí. Hombres golpeadores de mujeres, hoy que hablamos de la mujer, gente que abusaba, ¿no es cierto? Gente que ha sido terrible, pero sin embargo... atados a vicios. Claro, justamente, ¿no? Bueno, vos nos contaste tu testimonio en uno de los programas que hicimos, de donde el Señor también te sacó, ¿no? Sí. Hay uno de los himnos cristianos más conocidos que está compuesto por un hermano que en su vida anterior, antes de convertirse a Cristo, él era un traficante de esclavos, una cosa tremenda. Sí. Sin embargo, este hombre se convirtió y justamente
trabajó para la liberación de los esclavos. Eso provoca la palabra. La palabra provoca una conversión. Que los que hicimos la Colima sabemos lo que es la conversión, ¿no? Sí. ¿Vos te acordás? Sí, tal cual. Yo estuve en la Marina y decía eso. Ah, bueno. Y la conversión es esa, cuando uno se convierte, es un giro 180 grados. Uno va en una dirección, claro. va en dirección a las tinieblas. Me convierto y ahora comienzo a caminar en la dirección hacia la luz. Claro. Y comienzo a caminar. No es que ya lo haya logrado, ¿no? Pero es un camino. Pero es el camino de la verdad y de la vida. Claro. Por eso la Biblia también es clara cuando nos habla, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, que era un joven, le va a decir acerca de la Biblia, ¿no? Sí, le dice a Timoteo, dice que ya desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por fe, que es en Cristo Jesús. Bueno, te pueden hacer sabio para la salvación, ¿por qué? Porque en la Biblia está contenido el mensaje que Dios quiere que vos y yo sepamos, pero que también lo recibamos a Jesús. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y cuando se habla también de libertad, que es un tema que un día vamos a hacer un programa con respecto al tema de la libertad, pero cuando Jesús habla, le dice a gente que estaba allí con él y les dice esto, ¿no? A los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiere decir que nosotros no estamos encerrados en una religión. Cuando conocemos a Cristo a través de la palabra de Dios, de la Biblia, Dios nos da libertad espiritual, libertad para hacer no lo que queramos, sino para servirle a Él. Porque mucha gente cree que porque hace lo que quiere y no se ajusta a lo que dice la Biblia, no, yo soy libre, hago lo que quiero, pero está esclava de eso. Sin embargo, Cristo vino a traer libertad espiritual, libertad que a veces no puede comprender la persona. Pero qué lindo es poder tener la Biblia en nuestras manos y poder leerla y saber el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Verdaderamente un gusto. Hay mucho más para desarrollar, que también en otros programas lo vamos a seguir haciendo. Es muy amplio. Claro. Pero si tenés una Biblia en tu casa, sacala de donde la tengas. Te aconsejamos hoy con Eduardo, con mucho cariño y mucho amor también, que leas la palabra de Dios, que no la dejes pasar. La palabra de Dios está al alcance tuyo y hoy puede ser aquello que te dé la verdadera libertad. Que Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo programa. Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo y nos estamos viendo. Nuestras vías de comunicación son 2267 40 77 79 y también 2254 41 67 17. En el caso que necesites algún pedido de oración o quieras compartir alguna idea con nosotros o simplemente quieras tener algún diálogo, una charla, gustosamente te vamos a atender a estos teléfonos. Por supuesto, estamos a tu entera disposición. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.